el apóstol está comparando la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar que oscuro. ¿Dónde resplandece la luz? En las tinieblas. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y lumbrera, ¿qué? Mi camino. Siempre la Biblia es la profecía más segura, y es la palabra de Dios, y es luz. Y donde la palabra está y hay tinieblas, las tinieblas tienen que irse. La mentira tiene que irse porque llegó la verdad. Amén. La tristeza se tiene que ir porque llegó el gozo, la paz, la alegría. El que trae la palabra trae luz. El que trae la palabra trae paz. El que trae la palabra trae gozo. El que trae la palabra trae alegría, porque el que trae la palabra trae a Dios. Entonces dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, note, entendiendo primero esto. Wow. Es que dice, si no entiendes esto de lo que te estoy hablando, no vas a entender lo demás. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, dice, de la escritura es de interpretación privada. Note, si tú no entiendes que tú no puedes leer la Biblia e interpretarla a tu manera, no puedes entender nada más, no puedes recibir nada más, no estás apto ni capacitado para poder compartir las verdades espirituales, porque está fuera de lo que Dios establece en su palabra. Y aquí es donde debes de tener cuidado, porque muchos han caído aquí. Y aquí es donde las doctrinas se parten, y unos creen una cosa y otros creen otra cosa, cuando la Biblia es clara. Y a veces nos preocupamos tanto de adornarla que nos desviamos. La Biblia no necesita mi ayuda, yo necesito la ayuda de la Biblia. La Biblia fue mucho más antes que yo y va a ser mucho más después que yo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es la profecía más segura que tenemos. ¿Quieres que Dios te profetice? Está en la Biblia. Él ahí te puede profetizar. Ve a la Biblia, consulta a Dios en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, hablando de la escritura, ¿sí?, es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana. Está hablando, cuando dice profecía, está hablando de escritura. Nunca ninguna escritura fue traída por voluntad humana. Es decir, la Biblia no, sus autores fueron hombres, pero fueron hombres a los que se les dijo que escribir. De tal manera que el autor de la palabra de Dios es ¿quién? Dios. Y a Dios no le gusta que las personas corrijan lo que Él habla. A Dios no le gusta que las personas interpreten lo que Él quiere decir. Dios no quiere decir nada. Dios dice cosas, y lo que Dios quiere decir, Él dice. No necesita personas que lo interpreten. ¿Cómo es que lo imperfecto puede interpretar lo perfecto? ¿Cómo es que lo terrenal puede interpretar lo divino? ¿Cómo es que, alabado sea el Señor? Por favor, cuando usted mira a alguien queriendo interpretar la Biblia, dígale, por favor, no hagas eso. A Dios no le agrada. Dios es sobre todos. No puedes tú corregir lo perfecto. La palabra de Dios es perfecta. Cuando ves a alguien que está hablando de la Biblia y lo hace fuera del orden de la Biblia, dile, por favor, corrígete. No tienes la aptitud, capacidad, no eres nadie para querer corregir a Dios. Dice alguien, no, es que tú no entiendes. Hablamos de casarse y de divorciarse. Me dicen pastores, es que tú no entiendes. Todos los casos son diferentes. Con todo respeto lo digo, qué ignorancia, qué total ignorancia, porque Dios no dice eso, y Dios no quiso decir eso tampoco. Dios no intencionó decir eso. Entonces, ¿cómo es que el hombre agarra la Biblia y la interpreta a su manera? Ah, bueno, entonces ya hay interés. Palabras persuasivas de humana sabiduría, porque no buscan la gloria de Dios, buscan la gloria de los hombres. No buscan la paga de Dios, buscan la paga de la gente. Y aunque haya personas que están más interesadas en llenar templos, que en realmente los templos de ellos estén llenos, hablo del templo del Espíritu Santo, un día va a venir el Señor
Y por más que le digan Señor, Señor, y por más que le digan en tu nombre echamos fuera demonios, y por más que le digan en tu nombre predicamos, y en tu nombre sanamos, y en tu nombre, va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conocí. ¿Cómo se atrevieron a querer interpretar lo que yo dije? ¿Cómo se atrevieron a querer cambiar lo que yo escribí? ¿Cómo se atrevieron a llamarme imperfecto? ¿Cómo se atrevieron a acusarme de decadencia? ¿Cómo se atrevieron a acusarme de insuficiencia? Alguien, por favor, tiene que escuchar de que la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente, porque la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios es Dios mismo. No es insuficiente, no le falta ni le sobra. Es perfecta. La gente bajo la ignorancia, la gente bajo la carnalidad, dejándose engañar por demonios, hablan de la Biblia como que si ellos fueran los autores de ella. ¿Sabes? Si tú escribes un libro, tú puedes revisar ese libro las veces que tú quieras y puedes hacer las ediciones que tú quieras, porque es tuyo, tú eres el autor y tú posees los derechos de ese libro. Perdóname, en esta tarde te tengo que decir esto: el único autor de este libro se llama Dios, y Él es el único apto, capaz. Él es el único que tiene los derechos de este libro. Nadie más puede quitarle ni ponerle. Y Dios ya dejó escrito allí en Apocalipsis capítulo 22 versículo 18 y 19 o 19 y 20, que ya no se le puede agregar, que ya no se le puede quitar, porque la obra de Dios está completa. La obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es maravillosa. La obra de Dios es transformadora. La obra de Dios es capacitadora. Te enseña, te instruye, te redarguye, te capacita, te mete en justicia cuando eres injusto. Vienes aquí a la iglesia un ignorante y sales aquí un maestro. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Y Dios lo hace a través de su palabra. La instrucción se te amonesta. Sí, la Biblia dice que en el momento de la disciplina momentáneamente no es razón ni motivo de gozo. No lo es. No lo es. Pero después trae su recompensa. Después trae su recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, ¿qué? Hombres de Dios. Los santos, ¿qué? Hombres de Dios. Los santos, ¿qué? Hombres de Dios. Los santos, ¿qué? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? Santificarte y que vengas a ser un hombre de Dios. ¿Qué es un hombre de Dios? Un hombre que le pertenece a Dios, un hombre que toma el lado siempre de Dios, un hombre que habla por Dios, de Dios, con Dios, para Dios, un hombre que ve lo recto siempre, un hombre que siempre va a tomar la justicia, un hombre que se va a dejar enseñar, instruir, amonestar, capacitar, un hombre que se va a meter en justicia, porque Dios ama la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre de Dios es aquel que no viene a la iglesia más que porque tiene hambre y sed de Él. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, es aquel que viene al templo, que de antemano viene con el deseo íntimo, profundo y un hambre de Dios tremenda por llegar ante su presencia. Y ahí te va lo tremendo: un hombre de Dios a veces es el que llega a un templo donde no está Dios y trae y convida a Dios con él, y entonces Dios está en ese lugar porque él trae a Dios con él. Oh, mi alma alaba a Dios. Es tiempo de que el hombre de Dios se levante, es tiempo que la mujer de Dios se levante, para que cuando tú llegues a un lugar, tu luz resplandezca y eches fuera las Yo no llego y me mezclo. Yo no llego a un cumpleaños donde están unas botellas de licor y me quedo y me siento y platico como que no pasa nada. No puedo, yo soy un hombre de Dios. Ese lujo es para otros, porque Dios no está ahí. No se equivoque, eso de que Dios está en todos lados no es cierto. Por eso tú decides dónde estás, con quién estás y qué haces. Tú decides si Dios está contigo, si tú lo convidas o lo compartes. Tú decides si lo dejas ir, lo corres o lo pierdes o te pierdes.
Tú decides si Él te acompaña donde quiera que tú vas y tú hablas con Él y dices: hola, ¿cómo estás, Señor? No, que papi. La mayoría de nosotros hemos tenido siempre una mala relación con nuestros padres. Cuando hablamos de padre, nosotros no podemos relacionarnos porque nuestro padre terrenal para nosotros en muchos casos fue un muy mal ejemplo. Nos enseñó malas cosas. De tal manera que la imagen nuestra de un padre terrenalmente, dice la Biblia, que nuestros padres terrenales nos dieron el pecado. Por eso, si yo terrenalmente tengo una imagen mala de lo que es un padre, se me va a hacer muy difícil para mí formar una imagen de Dios, mi Padre, porque la imagen de Padre en mí no es buena. Por eso necesito su palabra hasta que Cristo se ha formado. Cuando Cristo es formado en mí, entonces comienzo a ver a Dios como mi Padre. Y no veo a Dios como mi Padre para que me dé lo que necesito. Él me lo da sin que yo se lo pida, porque Él sabe y conoce la necesidad de sus hijos. Dios no está esperando que tú le pidas. Él te da antes, de antemano, cualquier necesidad que tú tengas. Él ya la suplió. Primero en lo espiritual y después lo espiritual se materializa. ¿Cuántos dicen amén? Dios no espera para que tu calzado se desgaste para mandarte calzado. Dios te manda calzado. Oh, te voy a decir algo y te va a sacar de onda. Desde que tú naces, Dios ya tiene todo el calzado para toda tu vida. Él ya tiene todo tu vestido para toda tu vida. Él ya tiene toda tu comida para toda tu... Él lo sabe. Él lo sabe. El problema es que tú no lo sabes. Por eso tú le estás pidiendo cosas que Él ya tiene para ti. No le estés pidiendo cosas que Él ya tiene para ti. Jesús les llama añadidura. No le pidas eso. Comida, bebida, techo, casa, carro. Eso no se lo pidas. Ay, Señor, bendíceme con... No le pidas. Él sabe lo que necesitas y Él ya lo tiene. Pedirle a veces es señal de incredulidad. Nada más agradécele. Ahora nota. Terminé diciendo, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Qué es lo que los santos hombres de Dios hacen? Hablan. ¿Qué hablan? La palabra de Dios. No podemos hablar nada más. Te voy a decir esto, no me lo tomes a mal. Ya no me importan los del evangelio de la prosperidad y no me importan los falsos maestros. No, te voy a decir esto, me importa enseñarte a ti la verdad. Cuando tú conoces la verdad, ya lo demás no te va a importar. Yo no, ya no te voy a venir a predicar y enseñar, cuídate de este y de aquel. No, te voy a decir, mira, métete con este. Porque una vez metido con este, ya los demás. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, ese es el problema. A veces vivimos comparando. Y te pregunto algo, ¿con qué o con quién puedes comparar a Dios? Con nada ni con nadie. De tal manera que ya no vamos a comparar. Ya no, mira, no lo tomes a mal, pero desinteresadamente no nos importa lo que los demás hagan. Ya sean creyentes o no creyentes, no nos importa eso. A mí no me importa si hay gente engañando a gente. A mí nada de eso me importa. Me importa capacitarte a ti para cuando vengan a ti, refutes con la palabra de Dios y los mandes por donde vinieron. En el nombre del Señor. Punto. No me importa saber quiénes son, qué hacen. Nada de eso me importa. Cuando tú estás capacitado, cuando tú vives con Dios, por Dios, para Dios, todo lo demás se arregla. Todo lo demás se arregla, se alinea. Entonces mi trabajo y mi deber no es alertarte de los falsos. Esos han estado aquí desde el Génesis capítulo 1 versículo 2. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Estamos aquí. Entonces, no te preocupes de eso. Y esos siempre van a estar aquí. No te preocupes. La única cosa que vence la mentira es la verdad. Y tú la tienes. Dijeran por ahí los que juegan chess: jaque mate. Así de que ya la tienes hecha. Nada más hay que trabajar. Estamos aquí. 1 Pedro 1:10, prontito. Te vamos a enseñar a qué nos referimos con 2 Pedro 1:19 y 21 al 21. Te lo vamos a enseñar aquí en 1 Pedro 1:10, 11 y 12. Fíjate bien. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está hablando de que los santos hombres de Dios
¿Sí? Que habla Pedro en segunda de Pedro. Ahora antes de eso te está enseñando de dónde venían los santos hombres de Dios y qué hicieron y cómo lo hicieron para obtener lo que tuvieron. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y qué, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Note, hay personas que agarran la Biblia, leen un verso, lo mochan, lo tuercen, lo enchuecan y lo enseñan. Y como la gente, déjate lo digo con la Biblia. Efesios 4:17, vamos a regresar ahorita ahí, ponle un dedo ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, no es opción, no es si quieres, es un requerimiento de una ley superior, de un poder superior, de una autoridad superior. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido. Dile al que está a tu lado, ese no soy yo. Ajenos a la vida de Dios. Dile, tampoco soy yo. ¿Cómo es que una persona se enajena de la vida de Dios? Por la ignorancia. Ahí dice, ahí lo dice el verso 18. Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y qué trae la ignorancia y el alejamiento de Dios? Dureza de corazón. Y los ven en los templos y no aplauden y no cantan, no escuchan, no cambian. Pero por eso Dios te quiere capacitar. Dios te quiere enseñar, instruir, corregir, redarguir, para que salgas de la ignorancia. Porque lo único que la ignorancia hace es alejarte de Dios. ¿Usted cree que usted va a permitir que venga alguien aquí y le eche agua y le diga que es agua, manguera santa? ¿O la unción del chicle? ¿Y sabe usted por qué no lo va a hacer usted? Porque ya fue usted enseñado. Porque usted tiene capacidad. Porque conoce la palabra. Y usted no va a permitir esas cosas. Pero otros sí. Engañados por la ignorancia que hay en ellos. No, usted no es para vivir ignorante, usted es para vivir sabiamente, con conocimiento de Dios, con conocimiento de su palabra, entendiendo lo que Él busca de usted. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. Wow, ¿cómo es digno del Señor? El hombre de Dios que quiere andar dignamente es un trabajo por dentro y un trabajo por fuera. Es una parte doble. Una parte le toca a Dios y una parte me toca a mí. ¿Por qué? Porque Dios me representa no por fuera, me representa por dentro. Yo represento a Dios no por dentro, por fuera. Es una parte doble. Cómo yo camino, cómo yo hablo, cómo yo me comporto, cómo trato a los demás, es como yo estoy. Somos embajadores. Yo represento a Dios ¿por dónde? Por fuera. Yo represento a Dios por fuera. La gente me ve por fuera. Pablo, hablándole a las casadas, les dice: cuando las casadas están con Dios y son mujeres piadosas, dice, esto puede hacer que otras mujeres, sin escuchar de la palabra, se conviertan al Señor. Nada más con ver el testimonio. Y te quiero hablar rápidamente de esto. El testimonio tuyo externamente, o al mundo, o a tu casa, o a la iglesia, es tu representación de Dios externamente. Y ella habla de la representación de Dios internamente. Entonces aquí hay un trabajo doble. Parte es de Dios y parte es mía. Pero Dios no va a tratar con tu exterior. Dios no te va a decir: oye, no, esa faldita está muy corta. Dios no lo va a hacer. Porque quien trae una faldita corta, el problema no es la faldita, su problema es por dentro. Y Dios trata con esa faldita por dentro. No llegue y dice: esa faldita está muy corta. Dios llega por dentro y te dice: tienes un problema de lujuria. Vamos a trabajar con ello. Y Dios te dice: tienes un problema de altivez. Vamos a trabajar con ello. Eso es como Dios te representa por dentro. Escucha esto. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nota, todo esto, ¿tú crees que Dios lo hace por fuera? No. No, Él no te enseña por fuera. Dios no es carne. Dígale al que está solo: Dios no es carne. ¿Qué es Dios?
Espíritu. ¿Por dónde te enseña Dios? Por dentro. ¿Cuál es el medio? Escucha, ¿cuál es el medio al que Dios le habla? ¿A tu alma? ¿A tu carne? No, a tu espíritu. Entonces 1 Corintios 6:17, cuando tu espíritu se une al del Señor, viene a ser uno. Entonces Dios comienza a alimentarte de la palabra. Te enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. Por dentro. Dios no viene y te está hablando así, porque quizá lo que Dios tenga que decirte por dentro, si te lo dijera por fuera, te avergonzaría con los demás. Y Dios no es un Dios que avergüenza. ¿Cuántos estamos aquí? Sí, sí. Si tienes un problema tú de fornicación, entonces viene el Espíritu Santo y dice: tienes un problema de fornicación. Pero si Él te lo dijera aquí: eres una fornicaria. Entonces sabremos que no es Dios, porque Dios no avergüenza a sus hijos. Pero Dios viene dentro de ti y te dice: mija, tienes un problemita que tenemos que arreglar. Y Él no es como la gente lo pinta, de que estás bajo condenación y te vas a ir al infierno. Él viene y te dice: tienes un problemita, vamos a trabajar en esto. Pero ya, ese es Dios. Ahora, Él trabaja internamente contigo para que tú trabajes externamente con Él. Te la voy a poner así. Y perdóname Dios, y perdónenme ustedes si mi ejemplo ofende a Dios, pero escuchen. ¿Algún día usted ha visto en una tienda, una tienda de cadena, o una tienda de, ¿cómo les llaman, Dani? Franquicia? ¿Usted algún día ha visto al mero de todas las tiendas, de todas las cadenas? ¿Usted lo ha visto despachando en el mostrador? ¿Verdad que no? Pero lo ve en el manejo, en la organización, en la orden, en la provisión. Nadie lo ve, pero todos lo sienten. ¿Estamos aquí? O sea, que el empleado que estaba barriendo la calle de la tienda, él recibió esa orden desde el mero. Nomás que el mero no se la dio a él. Entonces debes de entender de que Dios así trabaja. Dios trabaja oculta y internamente contigo. Tanto porque hay cosas buenas y cosas no muy buenas. Y que cuando Él te habla, Él no te quiere avergonzar delante de la gente. Pero cuando llegó el profeta Natán, llegó con David al palacio, se metió a la cámara del palacio, y ahí fue donde le habló a él estando solitos. No llegó y le dijo: ¡hey! No, entró hasta adentro. El profeta en los tiempos antiguos vivía en los palacios. Entonces era nada más él decir: necesito ir a ver al rey. Y lo llevaban rápido. Y entra Natán con David y le explica la situación. Y dice: dime quién, para mandarlo que le corten la cabeza. Eres tú. Estaban solitos. Entonces David no tuvo otra más que ¿qué? Se arrepintió. Y eso es lo que Dios está buscando, que la palabra cause en ti un arrepentimiento, y que ese arrepentimiento sea manifiesto, no internamente. Eso no se llama arrepentimiento, tiene otro nombre. Es lo que Judas tenía, y se llama remordimiento. Los que por dentro se sienten mal por lo que hicieron, se sienten mal porque no los han agarrado. Pero el arrepentimiento te hace ir a Dios y desnudarte ante Él. ¿Estamos aquí? Si tú vieras una foto de antes y después del Gadareno, no, nada que ver. Porque esa es la obra que Jesús hace, y esa es la obra que debe de hacer en ti, y es la obra que debe hacer en mí. Aquel hombre todo encicatrizado, todo greñudo, pelón, todo hediondo y todo atemorizador, y todo rasgado y desnudo y sucio y guácala, nadie lo quería ni ver. Después venir a ser pastor de 10 iglesias en 10 ciudades griegas. Wow, cuando la gente lo miraba y dice: oye, ¿tú de dónde vienes? No, hombre, si te digo ni me vas a creer. No, ¿de dónde? ¿Te acuerdas que hace unos años allá por el cementerio pasaba gente y había un loco maníaco ahí que gritaba y que asustaba? Sí, yo pasé por ahí unas veces y me asustó. Sí, ¿y qué crees de ese? No, ese hombre, no más, yo creo que ya hasta murió. Entonces quizá el Gadareno le dijo: ese era yo. Y así se debe de quedar la gente. Ese eras tú. Ese eras tú. ¡Qué gran diferencia!
¿ese eras tú? Sí, había una grandísima diferencia, notable y al mismo tiempo admirable. Quien lo miraba y lo escuchaba se convertía, porque dicen, sí, si ese Cristo pudo cambiar tu vida, que estaba perdida y hecha garras, que no podrá hacer con la mía. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, creciendo, creciendo. Te decía yo el domingo que yo todavía no logro entender ni captar cómo es que Jesús pasó 3 años, 3 años y medio máximo, con 12 hombres, que estos hombres después estuvieron dispuestos a entregar su vida por Él. Hablar de una reproducción, wow. Hablar de una copia, wow. Hablar de todos los hombres que Jesús escogió trabajaban, todos tenían trabajos y todos dejaron sus trabajos, y todos estaban casados y todos dejaron sus casas, y todos tenían familia y todos dejaron su familia.